Hola, buen viernes, ¿cómo están? Los bendigo. Hoy tenemos la oportunidad de encontrarnos para hablar de este tema tan importante que es expresar el cariño, expresar la valoración por el otro, decirle las cosas buenas al otro, que el otro sepa lo importante que es para nosotros y bueno, y lo importante que el otro es por quién es él. No solamente por lo que puede ser para nosotros, sino el valor que el otro tiene por sí mismo, por ser una persona, por ser alguien. Yo quiero hablarle ahora a los cristianos, básicamente, a aquellos que creemos en Cristo y que nos hemos entregado a Él. Filipenses capítulo 2, versículo 6, habla de Jesús, habla de quién era Jesús y el valor propio de Jesús y el amor que Él se tenía a sí mismo, quien Él sabía quién era, ¿no? Cómo era y quién era, y cómo eso no tiene nada que ver con lo que a Él le pasó. Escuchen esto, dice así: el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, hasta lo más alto quiere decir, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¡Wow! Tremenda palabra, ¿no? Bueno, pero ¿qué podemos encontrar acá? ¿Qué podemos ver acá? Bueno, es el claro ejemplo que nosotros tenemos que tomar. Aquí Jesucristo, acá nos enseña que Jesús no se autoexaltó, no se levantó, ni tampoco oprimió ni maltrató a nadie, ni Él se subió sobre los hombros de nadie. Él solamente fue quien fue y se humilló levantando a los demás. O sea, Cristo lo que hizo fue generar discípulos que luego logren muchas más cosas de las que él podía lograr, de las que él logró. Quizá usted pueda decir, bueno, pero no logramos lo mismo que Cristo. Yo no hice los mismos milagros que Cristo. Bueno, no tenés que pensar en vos como una única persona, tenés que pensar en vos como un cuerpo, como parte de un cuerpo. Por lo tanto, cuando Cristo dice que haremos cosas más grandes, no dice que harás cosas más grandes, sino que haremos cosas más grandes, o sea que todo lo haremos. Y si nos ponemos a hacer cuenta de la cantidad de milagros, la cantidad de endemoniados que hemos liberado, la cantidad de gente a la que le hemos dado de comer, le puedo asegurar que ya sobrepasamos el número, o de gente que ha resucitado, sobrepasamos el número de milagros que ha hecho Jesús, estoy seguro. Pero ¿por qué dice usted? Yo me animo a decir que esto es así. Por una cuestión de números. Una persona durante 3 años puede hacer muchos milagros, puede hacer todo lo demás, pero también tiene que comer, también tiene que ponerse a enseñar, también tiene que trabajar, tiene que hacer un montón de cosas, tiene que moverse de acá para allá. Y todo eso Cristo lo hacía también, tenía que tener tiempo para dormir, un montón de cosas que no le habilitaban los 3 años de ministerio para hacer absolutamente todo. Por lo tanto, indudablemente Cristo debe haber estado haciendo un montón de cosas, debe haber hecho un montón de cosas, tanto que no entraría en la biblioteca más grande del mundo, pero si nosotros anotamos cada milagro se ha hecho por la oración que usted hizo sobre alguien, todos los de su vida, ¿cuántos milagros fueron? ¿Cuántos médicos se llevaron la gloria por las sanidades que Dios ha generado? ¿Cuántas veces ha orado por alguien, la persona ha mejorado? Bueno, esos son milagros y operaciones de Dios, sí, a través tuyo. Así multiplicado a la de todos los cristianos y a todos los pastores. Así que imagínense, desde la época en que Cristo ya no estuvo más hasta hoy, la cantidad que han sido un montón. Y a Cristo no le ponía mal que sus discípulos hagan la obra que Él les mandó a hacer. Una de las cosas que yo puedo ver en Jesucristo es una enorme generosidad al momento de levantar en autoridad a los demás. Una tremenda generosidad en los momentos de reconocer la labor del otro, la potencialidad del otro. Cuando Jesucristo llama a los 12 apóstoles, estaba llamando gente que antiguamente había sido descartada por los
fariseos, los saduceos y otros sacerdotes que había en esa época. Antiguamente, cuando vos eras chico, todos los niños iban a aprender en la sinagoga y aquellos que eran más memoriosos, aquellos que tenían más memoria, iban quedando y a los demás los iban descartando. Y les decían, vuelve con tu padre a aprender el oficio. Y cada uno se iba y quedaban solamente no los que amaban más a Dios, sino los que tenían mejor memoria. Y ellos se iban a encargar de trabajar como rabinos y como hombres y mujeres religiosos, ¿no? Que servían a Dios a través de la religión. No significaba que tenían fe, ni significaba que amaban a Dios con todo su corazón, solamente significaba que tenían mucha memoria. Entonces podían recordar todos los versículos de la Biblia más fácilmente. A ellos les decían, sígueme y sé mi discípulo. Por lo tanto, todos los que habían sido rechazados por la religión volvían a ser pescadores, carpinteros y demás. Cuando Cristo aparece y les dice, sígueme, está reconociendo su persona y su amor a Dios cuando otro los había rechazado. Por eso Cristo le dice a sus discípulos, sígueme. Y cada uno de ellos empieza a seguirlo de forma espontánea, porque todos entendían que cuando ellos seguían a un maestro habían sido elegidos para servir a Dios, siendo que cuando eran chicos les había quedado la marca y el trauma de haber sido descartados por la religión. Ellos se sentían descartados por Dios. Sin embargo, Cristo los sanó, haciéndolos de nuevo discípulos de Dios a través de Cristo Jesús. Y Cristo fue levantado de tal manera, yo creo que de una manera tan extraordinaria, por no solamente la fe y no solamente porque fue su llamado, sino porque Él se encargaba de levantar todo el tiempo a otros, diciéndoles que serán sacerdotes, que ahora son todos reyes y sacerdotes, como decía Él, dándoles autoridad, delegándoles el poder y autoridad, no reteniéndolo Él y diciendo soy el único acá que tiene el poder y la autoridad, sino delegando ese poder y autoridad a los demás. Cristo no tenía miedo de valorar, de reconocer al otro. Por lo contrario, sabía que eso era mejor para el otro. Obviamente no todo el mundo lo valoró. Hubieron quienes lo traicionaron, hubieron quienes hablaban mal de él, quienes tomaban no veían oportunidad para juzgarlo y condenarlo. Pero eso no lo detuvo. Cristo estaba enfocado en reconocer lo bueno de los demás. Y por eso a Pedro le dice, le pone por nombre Pedro o Petra, que significa roca, cuando su nombre era Cefas, era otra cosa. Y a cada uno le pone un nombre especial, le pone una identidad. Esa identidad tenía que ver con una característica personal, pero con respecto a un propósito, que es el predicar el Evangelio con fuerza, como un trueno, con alegría, con poder. Chicos, chicas, tenemos la oportunidad de ser personas que transformen nuestra realidad, el entorno, predicando el Evangelio y también haciendo puentes con los demás, reconociendo lo bueno del otro. Es hermoso cuando vos sos de esas personas que a su esposa, a sus hijos, les dice cosas buenas todo el tiempo. Vamos, vos podés, sos un genio, te felicito, confío en vos. Es hermoso ver eso. Es hermoso ver cuando un hombre reconoce a una mujer, cuando un hombre reconoce a un hijo, cuando una mujer reconoce a su marido, cuando una mujer reconoce a su hija. Es hermoso ver cuando les delega autoridad, reconoce su poder y su autoridad, porque esto le da identidad al otro. Y cuando el otro se siente identificado con nosotros, nosotros nos volvemos verdaderamente importantes. Es lindo ser de influencia para los demás. Y la mejor influencia es para ser un ejemplo, ¿no? Pero también para ayudar a que el otro se reconozca como alguien importante. Que es lindo saber que gracias a nosotros, a cada uno de ustedes, los que están a su alrededor se van a sentir mejor, se van a encontrar ellos mismos, van a creer en ellos, pero también creer en Dios. Siempre enseñamos que nosotros como visión tenemos una mentalidad renovada y no legalista. La mentalidad legalista que les dice, yo no sirvo,
Dios sirve. La mentalidad nuestra de avivamiento que dice, yo sirvo, Dios sirve. O sea, Dios está primero, pero Dios quiere que yo también me ponga como primero junto con Él. Por eso Él dice que gobernaremos con Él, que estamos sentados a la diestra de Dios. Dice que estamos sentados en lugares celestiales con Él. No dice, ustedes están ahí, echados, son los menos para mí. No, dice, ustedes están conmigo. Son uno conmigo. Dice que tiene a Cristo, es uno con el Padre. Entonces, pensemos que si Dios no tiene miedo ni vergüenza, ni tiene temor en nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que tener temor de levantar en autoridad y en amor y en ayudar a que el otro se reconozca como importante? No tenemos que tener temor, lo que tenemos que tener es seguridad y hablar bien para el otro, declarar bien del otro, a que el otro cree en sí mismo para que también crea en Dios. Que seamos gran influencia para el otro. Y eso no lo vamos a lograr si hablamos mal del otro o si le decimos cosas feas. Lo vamos a lograr si hablamos bien con el otro, si felicitamos al otro, si lo levantamos en amor y autoridad y le ayudamos le ayudamos al otro a que el otro sea una persona que cree en sí misma, porque va a ver que el que le hizo creer en sí mismo es una persona que cree en Dios. Vos, ¿sí? Te bendigo y espero que te caiga la ficha de que le digas a tus hijos, a tus seres queridos, a tus amados, a tus amigos, a tus sobrinos, que son importantes para vos y para Dios, que tienen que creer en ellos mismos y creer en Dios, y que todo lo que se propongan lo van a poder lograr. Les mando un abrazo grande y gracias por estar. Sigan adelante. Chao, chao.